Buenas noches, ¿cómo han estado? Un saludo para todas las personas que se conectan a esta emisión Mate Conversemos a través de la emisora Unistereo. Mi nombre es Berta Tamayo. Hoy es martes 23 de agosto, son las 6 de la tarde y es un gusto estar en esta tarde acompañándonos con todas las personas que se conectan a través de nuestras plataformas virtuales, con la academia, con la comunidad en sí, con todas las personas que están de Uniciencia, nuestra familia uniciencista. Hemos llegado a Conversemos gracias a una iniciativa de la Coordinación de Egresados y es con el fin de resaltar las facetas y logros de nuestros graduados después de haber pasado por esta alma mater. Conversemos es un espacio radial abierto a opiniones y a diferentes temas y es responsabilidad de quienes exponen y por supuesto no comprometen ni a la institución ni tampoco a este medio de comunicación. Un saludo a mi compañera de mesa hoy, Leonel Niño, detrás del Control Master y desde la distancia Janet Figueroa Orozco, coordinadora de egresados Bogotá. Bueno, hoy hemos tenido una jornada súper genial. Estamos conectados a través de nuestros canales de Facebook, de YouTube y agradecemos a quienes van en los medios de transporte, están terminando su actividad académica, su actividad laboral. Y pues por favor les agradecemos que se conecten con numeral Conversemos. También nos encuentran como @egresados unicienciistas, en LinkedIn como Uniciencia Egresados. Y por supuesto en Facebook también como Unistereo, Unistereo. Y pues bueno, no se olviden de estar enterándose de las últimas novedades de la academia en www.uniciencia.edu.co o www.unicienciabga.edu.co. Hoy nosotros tenemos un tema espectacular. Yo creo que no hay persona que cambie en este momento que no esté interesado en este tema, y es cómo es el proyecto de la reforma tributaria del 2022 de nuestro nuevo presidente. Y bueno, pues entonces hoy tenemos un invitado espectacular, un egresado también nuestro de la Facultad de Derecho, pero pues bueno, vamos a entenderle mejor el tema que nos viene planteando, porque esto tiene dolor, tiene pertinencia, tiene integración, tiene vida, tiene todo. Nuestro invitado de hoy es John Mauricio Puche Cabrera. John Mauricio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, Berta. Muchas gracias por esta invitación tan cordial. Una felicitación de verdad a nuestra alma mater, a la Universidad Uniciencia, por este espectacular programa, un programa muy importante y que espero que todas las personas que están conectadas en este momento pues lo puedan disfrutar al máximo. Muchas gracias. Bueno, yo Mauricio Puche Cabrera es contador público de la Universidad Militar Nueva Granada, abogado de Uniciencia, especialista en gestión tributaria de la Universidad Libre de Colombia, maestrando en economía solidaria en cooperativa, con 12 años de experiencia como docente investigador, más de 20 años trabajando con universidades, es asesor del sector real. Bueno, pues es un tema bien interesante. Lo que vamos a plantear es cómo es el proyecto de la reforma tributaria. Y pues uno tendría que preguntarse, Mauricio, porque es un tema bien complicado. ¿Por qué la reforma? Uno podría plantearse así. Si en el proyecto de reforma que tuvimos en el gobierno anterior, del 2021, que se dio, pero su proyecto fue en el 2020 por 14.000 billones, y tuvo tantas manifestaciones en el país, y ahora tenemos una nueva reforma por 25.000 billones, para un total de 39.000 billones. Y bueno, y uno dice, ¿qué pasó? O sea, antes dolían los 14.000 y ahora no duelen, que ya nos tienen 14.000 y ahora nos suman 25.000. ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué no ha salido la gente a manifestar? ¿Qué ha pasado? ¿Tú qué opinas, Mauricio, en este tema? Sí, claro que sí. Ese es un aspecto muy importante, debido a que, por ejemplo, las manifestaciones que se vivieron en abril del año 2021 fueron manifestaciones que casi destruyen al país, casi destruyen al sector productivo.
Y pues estaba la expectativa, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Hacienda en ese entonces, Carrasquilla, tenía como la expectativa que el recaudo fuera de 24 billones de pesos. Pero el aspecto que es como más fundamental de pronto para tener en cuenta es que comenzaron a tocar la canasta familiar y al introducir el IVA a productos que no lo tenían y que corresponden a la canasta familiar fue lo que comenzó a desbordar de pronto como la desesperación de las personas. Y en ese sentido, aunque coincide con algunos aspectos de la reforma ahorita de Petro, del presidente Petro por medio de su ministro de Hacienda Ocampo, de pronto en el sentido que los que más ganan, más tributen y los que más ingresos tienen, pues aporten más al fisco y aporten más a los ingresos corrientes. Sí, de pronto ese aspecto fue muy delicado, el aspecto cuando se comenzó a tocar la canasta familiar, que si bien de pronto lo que propondría o proponía en ese entonces Carrasquilla era que existiera la devolución del impuesto a las ventas a las personas más vulnerables, de todas maneras no fue aceptado por la comunidad y fue lo que desbordó el vaso en ese momento. Bueno, pues imagínate, y ahora, bueno, y entonces uno, ¿cómo dice eh, eh, en qué consiste la nueva reforma? ¿Afecta la competitividad en la parte local a nivel internacional? Porque está bien complicada. Bueno, ahí cómo sería ese tema, Mauricio. Excelente pregunta, Berta, excelente pregunta. Realmente, ahí en ese sentido hay algo muy importante que son como los puntos claves para entender la nueva reforma tributaria. Entre ellos, por ejemplo, uno es el recaudo, ¿no? La expectativa de recaudo, que fue como en la pregunta anterior. Y la expectativa de recaudo con esta nueva reforma tributaria es que sean 50 billones de pesos. O sea, un valor, digamos, que está muy por encima del valor propuesto del anterior gobierno, pero en ese sentido, digamos, establece unos puntos que antes no se habían tocado. Entre ellos, por ejemplo, una expectativa es que las personas que ganen más de 10 millones de pesos mensuales o incluso en promedio mensual, aunque no sea mensual el ingreso, sino un compendio anual de 200 millones de pesos, pues se incremente el valor del impuesto, el impuesto de renta. La anterior propuesta, por ejemplo, tenía una expectativa que era gradual, progresiva, que establecía, por ejemplo, inicialmente las personas que ganaran en promedio 50 millones de pesos mensuales, pues tributaran más. Aquí de una vez, en la propuesta tributaria, en el proyecto que se tiene, es que afectar e incrementar el impuesto a las personas que tengan ingresos superiores a 10 millones de pesos mensuales. Por otro lado, por ejemplo, un aspecto bastante polémico, ¿no? Por decirlo así, en redes sociales, noticieros, en la opinión pública, es la afectación a los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Ese es un aspecto que pues no, nunca se había tocado, aunque pues, desde hace unos años se han generado campañas de pronto de no consumo de alimentos ultraprocesados como hamburguesas, como snack, como salchichón, salchichas, en fin. Sí, en este aspecto se tocó, se aplica una tarifa que, por ejemplo, en bebidas azucaradas son de 2 pesos por cada gramo de azúcar que tenga una bebida. Y en ese sentido es un aspecto polémico, ¿no? Porque incluso están las personas que manifiestan, ahora yo ya no puedo comer hamburguesa, yo ya no voy a poder comer de pronto un perro caliente. Entonces, ha sido la parte más polémica. Otro aspecto bastante polémico ha sido lo que es el impuesto a los plásticos de un solo uso. Este impuesto de plásticos de un solo uso lo que va a hacer es incrementar el valor de los productos que nos llegan a nosotros terminados. En el sentido que, por ejemplo, estas empresas que promocionan o expenden sus productos a través, por ejemplo, de bolsa de frijol, bolsa de arroz, bolsa de azúcar, bolsa de papas, en fin, automáticamente pues van a tener un incremento en el valor de su producto porque se aplica un impuesto a este producto terminado. Y es un aspecto que, digamos, en ese sentido nos va como a afectar no solamente a un sector, sino a todos los colombianos. Fuera de ello, otros aspectos como lo que es el incremento al impuesto a las ganancias ocasionales, la eliminación de exclusión de IVA, por ejemplo, a combustibles, y pues de sobretasa a la gasolina en algunas zonas fronterizas. También la parte importante que son de aplicar el impuesto a productos que sean importados en Colombia, aranceles a productos que sean importados a Colombia de países que no se tengan tratados de libre comercio o tratados comerciales.
De pronto en ese aspecto, algo muy puntual para decir es que, por ejemplo, hay empresas en Estados Unidos que no son nacionales de Estados Unidos y venden productos a Colombia. Entonces, en esta propuesta automáticamente nos dicen es que esos productos que vengan de esas empresas van a tener un incremento en los aranceles y pues ahí, digamos, concentrados, lo que son productos como de tecnología y demás que vienen a Colombia de Estados Unidos, pues van a tener un incremento en ese impuesto. Son como unos aspectos, fuera de las ganancias ocasionales que mencionaban ahorita, fuera de la parte de lo que es la eliminación de los días sin IVA, un producto bandera del presidente Duque, y en esta presidencia pues se elimina. Son como los aspectos como más importantes de esta reforma tributaria. Cuando uno habla de alimentos ultraprocesados, uno habla de el día negro en Colombia, que nuestro día negro era pues ya el impuesto del 20% en todo el país, que teníamos descuentos y teníamos todas las personas derecho de comprar por algún monto, porque no era el que quisiéramos, sino era un monto específico. Y todo este tema, pues son beneficios que teníamos y que nos los están eliminando. Pero, ¿por qué las personas, cuando yo digo, bueno, los alimentos ultraprocesados, es increíble porque sí, no estoy diciendo que las bebidas azucaradas no puedan ser grabadas, pero sí, por ejemplo, decir que una persona se graba, es que ya se graba todo, porque se graba las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados y se graba las personas en Colombia. En Colombia, eso pensar que cuando se dice bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, afectan solamente a las clases altas, no. Para mí, en mi opinión, ahorita pues le agradecería que me corrigiera. Si mucha gente en Colombia desayuna, almuerza es con una gaseosa, un pan y un pedazo de salchichón, porque están trabajando de rápido y eso es lo que comen. Y el tema de los plásticos van a incrementar el costo y cuando vienen las ventas de los productos, o sea, no va a construir un producto, digamos que vamos a hacer una hamburguesa y esa hamburguesa ya tiene costos y ahora pues los costos directos que ya tienen, más los grabados adicionales, va a ser, yo pienso que nos va a afectar muchísimo la canasta familiar y no solamente que digan que la clase alta. Es diferente decir, cuando una persona tiene ingresos, dice yo me tomo un jugo verde y me como algo así como bien rico para desayunar, pero imagínense una familia de estratos del uno al 3, que sus ingresos sean pequeños. ¿Y de dónde van a sacar para tomarse un jugo verde? Si es que un jugo verde para 6 personas, yo preferiría pues casi comerme una manzana o la manzana, el pimentón, el pepino, el apio y todo lo que lleva el jugo verde, porque son bastantes nutrientes, pues las personas no van a poder alimentarse con eso y les sube precisamente esta parte. Yo pienso que estamos bien complicados con esto, pero ¿por qué? O sea, es como mi opinión y me encantaría pues tenerla ahí. ¿Qué piensas tú de los alimentos ultraprocesados? Claro que sí, Berta. A ver, hay una definición clara de pronto cuando uno habla de alimento ultraprocesado. Son esos alimentos que se elaboran a base de fórmulas industriales, químicas, que incluyen algunos aspectos naturales, pero que tienen ya una serie de compuestos e ingredientes que no son naturales, que son, por ejemplo, a base de unas transformaciones químicas que se realizan para colocarlos en circulación. Tal es el caso de las bebidas azucaradas, que tienen endulcorantes, que tienen una serie de ingredientes que son compuestos químicos. Hay en ese sentido, por ejemplo, algo muy importante que lo que mencionaba usted, y es qué es lo que sucede con las personas, ¿no? Porque el campo, digamos, de acción, una investigación que, por ejemplo, en algún momento realizada, era acerca del low flow y el low movement, y que era una tendencia de la vida lenta. Las personas hoy en día viven muy alcanzadas de tiempo. Digamos, en las mañanas es una carrera contrarreloj el poder llegar a la ruta escolar a tiempo, el poder llegar al trabajo a tiempo. Las personas se levantan apenas con 5 minutos para poder desayunar. Son 5 minutos de tiempo que tiene para desayunar, de lo contrario no desayunan. Y deben salir en sus carros, en sus motos, en bicicleta o cogiendo transporte público.
Y en ese aspecto, un alimento muy tradicional para muchas personas es el famoso sándwich en la mañana, ¿no? Entonces, jamón, queso, pan y un jugo o demás, o un café. ¿Y qué es lo que pasa? Al incrementar estos productos, el valor de estos productos, que por ejemplo, dentro de los alimentos ultraprocesados, no solamente están las gaseosas, no solamente está el jugo de cajita, sino que también están los embutidos, están las papas fritas, los chicharrones, las galletas dulces, los barquillos, están, por ejemplo, los ponqués, están los merengues, en fin, las frutas recubiertas de chocolate. Ahí en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Va a tenerse un menor poder adquisitivo por parte de las personas del común, las personas que ganan un salario mínimo de ingreso, y que ya no va a ser tan fácil para ellas adquirir de pronto una hamburguesa, adquirir un perro caliente, de compartir en familia al menos una vez al mes con estos alimentos, porque van a ser mucho más costosos. Ahí en ese caso, de pronto las personas de estratos altos no se van a ver tan afectadas. Si uno No, para observa, por nada. ejemplo, una persona de estrato alto, ¿dónde come una hamburguesa una persona de estrato alto, de un estrato 6? La come en almacenes de cadena, por ejemplo, fácilmente llegan a, no sé, a almacenes como Hamburguesas del Corral, digamos, Wimpy, en fin, y que pagan fácilmente 3, 4 veces más por la misma hamburguesa que venden en una tienda de barrio. Y Ok, esas personas ok. lo pagan a gusto. Veíamos en Bucaramanga una persona que había generado la venta de un producto de hamburguesa que valía 200.000 pesos y era recubierta en oro. Y era uno de los productos que incluso era más vendidos de esta tienda de comidas rápidas. Oye, Entonces, no en la ese... descubrí, no la descubrí. No fui ¿Señora? allá. No fui allá. Sí. Y que en ese sentido, por ejemplo, nosotros observamos la persona de estrato bajo no va a tener los mismos poderes adquisitivos, se va a afectar la persona de tienda de barrio, del puestico de ambulante, que tiene venta de comidas rápidas, va a verse afectados. Entonces, en ese sentido, nos va a afectar muchísimo esa aplicación de alimentos ultraprocesados. Se establece, por ejemplo, una tarifa de 2.5 pesos por cada gramo en bebida azucarada. Por ejemplo, un 10% adicional al valor, por ejemplo, de productos cárnicos y diferentes a las bebidas azucaradas del valor del producto terminado. Entonces, fácilmente una hamburguesa que valía 5.000 pesos y que ya incluyera impuesto a las ventas o impuesto al consumo, de 5.000 pesos con la aplicación de la nueva tarifa y el impuesto a las ventas que no se va a eliminar o el impuesto al consumo que no se va a eliminar, pasa de 5.000 a 7.000 pesos en promedio. Exactamente, por lo menos. Por lo menos. No, estamos terribles. O sea, yo pienso que esta reforma nos va a afectar y no es el cuento de no, que a mí en qué me afecta y yo soy pobre. No, es que a mí es el que más me afecta. Bueno, Exactamente. imagínense, por ejemplo, yo estaba pensando en algo bien interesante y es cómo la gente piensa o cómo pensamos nosotros. Bueno, ¿qué pasa? Que es otra parte que nos está afectando la reforma y este proyecto dice, yo pensaría, si yo compro un inmueble en 100.000 pesos y lo traigo a valor presente, ahora lo vendo en 200.000 pesos. Y precisamente en la afectación del campo, porque es que no solamente afecta al tener, mm, como afecta absolutamente a todo el mundo, porque si yo los inmuebles nos van a agravar infinitamente. Y ¿cómo va a ser esa diferencia entre el valor de compra, teniendo en cuenta pues que tenemos años, teniendo los años de diferencia en el tiempo que lo compro y ahora que lo vendo, pero en este momento, si yo compro un mueble, para no extendernos tantos, yo compro un inmueble en 100.000, por ganancia ocasional lo vendo en 200.000. ¿Cuánto valor tengo que pagar de impuesto por esos 100.000 pesos que tengo de además de haberlo comprado? Claro que sí, eso es un aspecto también bastante importante de la reforma tributaria y ese es impuesto a las ganancias ocasionales. De pronto es muy importante explicarle a la comunidad que nos está escuchando en este momento y es explicar exactamente en qué consiste una ganancia ocasional. Cuando uno observa la declaración de renta, que incluso ahorita en estas fechas están los vencimientos de declaraciones de renta, establece que es el impuesto de renta y complementarios. Una ganancia ocasional hace énfasis a esa otra parte, complementarios. Y una ganancia ocasional es la que se obtiene por una actividad diferente a su actividad ordinaria de ingreso.
ejemplo, está el trabajador que devenga un salario de una empresa y de pronto ocurre lo que mencionaba ahorita Berta y es, tengo una casa y la vendo. Entonces, la utilidad que tiene de la venta de ese inmueble es lo que nosotros llamamos una ganancia ocasional. Entonces, ahí en ese aspecto, por ejemplo, si se tiene una casa de 100.000 pesos y se venden 200.000, fácilmente un impuesto que va a tener que afectar, va a tener afectación es de 20.000 pesos. Es el 20% que se va a ver afectado. Pero de pronto algo importante para la comunidad que nos está escuchando y es qué pasa cuando es la casa de vivienda, habitación o apartamento que tengo, digamos, donde vivo, donde resido y decido venderlo de pronto porque quiero cambiar de zona, quiero crecer en mi patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta reforma tributaria sí tiene un aliciente en ese sentido. Y es que la base de extensión, es decir, del costo que tendría esa casa, incrementa con la nueva reforma tributaria. Anteriormente, por ejemplo, establecíamos que la exención, el beneficio se daba de 292 millones en el beneficio que tenía de exención, es decir, no pagaba impuesto de ganancia ocasional por la venta de la casa, vivienda, habitación, y ahora va a ser de 494 millones, incrementa. Pero Es lo de ¿dónde incremento sí? de bienes muebles, en vivienda habitación, En vivienda, habitación, en pero vivienda habitación. Y ¿dónde en, sí? y en fincas, y en carros, y en computadores, y en muebles. Si la finca es donde la persona reside, es decir, donde yo vivo en mi finca, pues va a tener ese, como ese aliciente porque incrementa el valor del costo. Pero ¿qué sucede si no es de mi vivienda habitación? O sea, si es una casa que yo tengo, de pronto la hago como inversión, o una finca que tengo como para la finca de recreo, la finca de pronto de lugar de esparcimiento, diferente al lugar de residencia, de vivienda. Esa sí se va a ver muy afectada porque la exención que tiene en el costo, para decir de dónde comienza a desprenderse la utilidad, va a pasar de anteriormente que la teníamos en 292 millones de pesos, que era exento, digamos, era el costo que no se afectaba con la ganancia ocasional, va a pasar a 114 millones de pesos. Pero entonces, en ese sentido, hay un aspecto importante porque es que la ganancia ocasional, la afectación que tiene en ese sentido el 20%, no solamente va, digamos, a decir, bueno, pero no, es que yo la finca la tengo 10 millones de pesos y voy entonces a venderla por ahí en unos 12, 11, no. Hay un aspecto muy importante y es que es la actualización de los avalúos catastrales que tienen para los predios rurales. Entonces va a incrementar el avalúo catastral y entonces ahí en ese sentido el costo que tiene va a subir. Ya mi finca que yo tenía hasta el año, por ejemplo, 2021, 2020, que era evaluada catastralmente en 50 millones, fácilmente me va a quedar ahorita en 2023 en 200, 300 millones. Entonces voy a tener que pagar mucho más por la ganancia ocasional porque el costo que me van a tener en cuenta, por ejemplo, va a ser fácilmente solo de 114. O Entonces sea, usted... espérame, te hago una ¿Sí? pregunta. Ahí necesariamente el avalúo catastral, pues se supone, pues es que más o menos le van a poner el precio real. Y a ese Sí, precio real, al declarar, y ese es el precio que le coloco. Si voy a venderla, primero, si no la vendo, la dejo como me vale antes valía 290 por decir algo. Eso era lo exento. Ahora son 110 millones y la finca estaba valorada catastralmente en 290 millones, pues se supone que la van a valorizar más y las fincas del campo no van a ser capaces. Porque imagínense una persona que vive en el campo, tiene 20 gallinas, tiene 3 vacas, tiene un cultivo de tomates pequeño, por decir que vende tomates, y vende nuestras maticas de yuca y tiene unas cuantas piñas, por decir que tiene todos los cultivos. Sí yo considero que la gente en el campo hoy se siente muy ahorcada, porque es que en verdad para pagar los impuestos no son capaces con esos ingresos, pues tampoco van a ser capaces. Y ahí es cuando empiezan a venderse, que dice el gobierno, no, pues no hay ningún problema. Yo le compro el inmueble y se lo pago con bonos de capital, más o menos ese, no bonos, es como más o menos es como el proyecto. sí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esa parte de pronto no hace parte de la reforma tributaria, pero sí hace parte del plan de gobierno. Eso es una iniciativa incluso ahorita de la nueva ministra de Agricultura, la doctora Cecilia López, y en el sentido que es el generar esos como alianzas con municipios, con distritos, con las ciudades, en fin, para incrementar los avalúos catastrales.
más afectación va a tener si es la parte rural. Los predios rurales van a tener una afectación rural. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque normalmente, digamos, los valores de avalúo catastral de las fincas, de las hectáreas de tierra y demás, por ejemplo, zonas como Caquetá, como Casanare, como Guainía, Guaviare, fácilmente uno observa personas que tienen 2.000, 3.000 hectáreas de tierra y el valor de impuesto catastral que paga es mínimo. Entonces, lo que quieren es incrementar por hectárea, donde fácilmente puede llegar a pasar de 100.000 a 200.000 pesos cada hectárea, de 1 millón a 2 millones de pesos cada hectárea. Y ya ahí en ese sentido, por la parte catastral va a quedar en unos valores supremamente costosos, donde las personas de pronto que tengan grandes capitales, pues pueden pagarlo, pero las personas que no tengan esos ingresos, como lo decía ahorita Berta, fácilmente hay campesinos que pueden tener 4 o 5 fanegadas de tierra o 5 hectáreas, pero la producción que tiene es mínima. A veces no tienen los ingresos necesarios ni para comer, ni para vestir, ni para pagar servicios públicos. Tienen necesidades básicas insatisfechas muy evidentes. Y en ese sentido ahora les vamos a incrementar el valor del catastral, de impuestos municipales y distritales. Y fuera de ello les va a quedar como un mayor valor de su patrimonio. Entonces, van muchas personas a verse afectadas en la obligatoriedad que va a tener de pagar, de declarar un impuesto de renta, porque fácilmente si es un patrimonio que tiene, antes valía 20 millones de pesos en avalúo catastral, ahora puede, por ejemplo, quedar en 50, 60 millones, y comienzan a decirle, listo, ya comienza a ser parte de las personas que comienzan a declarar impuestos de renta, ¿no? Y ahí en ese sentido va a haber una afectación en el caso de los pagos de estos impuestos de las tierras improductivas. Y donde fácilmente de pronto lo que mencionaba la doctora Cecilia López era, si usted tiene un predio, una finca y no puede pagar los impuestos, no puede hacerlo, no puede generar producción, pues véndala y el mismo Estado se lo compra o se la compra a otras personas y el Estado lo va a tomar para delegárselo a las personas que no tienen tierra para producir. Digamos a nivel de pronto general, es una idea que a la gente le fascina. Dice, no, yo nunca he tenido ni el dinero ni los ingresos necesarios para comprar una hectárea de tierra, entonces me la van a regalar ahorita con este gobierno, pero lo que va a hacer es realmente es quitarle la tierra a las personas que la tienen hoy en día. Y es una afectación, digamos, supremamente grande. Fácilmente vemos personas que se ven afectadas enormemente, su producción no va a dar abasto para hacer esta parte y va a haber una afectación con esta parte de tierras improductivas para las personas de bajos recursos. Las personas de grandes recursos, los grandes terratenientes, pues no les afecta realmente. Si yo tengo 10.000 hectáreas, voy a vender 500 hectáreas, no me va a afectar y tengo el dinero necesario para pagar el impuesto durante muchos años. Pero las personas que sí no tienen estas extensiones, que tienen muy poquitos terrenos, se van a ver afectados. Así es. Bueno, pues eso es más o menos se llama expropiación. Claro, es una forma de expropiar, ¿no? Es Es, una forma de expropiar. claro que sí. Uno, yo diría, hay otro tema muy interesante, pero que afecta terriblemente a nuestro pueblo colombiano, y es la reforma tributaria con relación a los combustibles y a la sobretasa de la gasolina. Pues lo que se pretende es que el gobierno nacional nivela el nivel de la gasolina para todo el mundo igual. Y hay municipios donde sus recursos para gestionar obras sociales y también de vías y demás, su sustento corresponde precisamente a los ingresos por sobretasa de la gasolina, entre otros recursos, cuando son municipios muy pobres que no tienen más que eso y muy poquita asignación presupuestal al año. ¿Cómo va a ser esta afectación en temas de combustibles y gasolina, Claro Mauricio? que sí. Aquí con la propuesta que se tiene, el proyecto que se tiene de ley de la nueva reforma tributaria, hay un aspecto que afecta muchísimo a las zonas fronterizas y es porque la importación de gasolina tiene unas exclusiones de impuesto a las ventas y se excluye también, por ejemplo, el valor de la sobretasa para estas zonas para que la gasolina sea mucho más barata. Por ejemplo, en las zonas de Santander fácilmente y en algunas zonas, por ejemplo, de la costa atlántica, en fin, fácilmente el galón de gasolina es inferior a las zonas, por ejemplo, de la región andina, donde está, por ejemplo, el municipio, el departamento de Cundinamarca, donde está, por ejemplo, el departamento de Boyacá,
y observamos que el valor de gasolina es inferior. Al aplicar esta reforma, inicialmente establece la eliminación de la exclusión del IVA y automáticamente el valor del galón de gasolina sube, va a subir muchísimo. Va a afectar no solamente los ingresos de estas zonas, como lo mencionaba Berta, sino también la parte de los fletes. Las personas que en sus tractomulas deben trasladar alimentos desde zonas que tienen estos beneficios al interior del país, pues ya va a incrementar el valor del producto que llega a las ciudades. Si, digamos, la carga, por ejemplo, digamos, de plátano, por ejemplo, que fácilmente puede llegar a valer 1.000.000, 2.000.000 de pesos, pues va casi que a incrementarse en un 50% y el valor del producto que vamos a comprar en una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, va a pasar un plátano fácilmente de valer 2.000 pesos a valer 3.000, 4.000 pesos. Esto, digamos, proporcionalmente se va a observar y las personas van a terminar como con el aspecto y como con la observancia que el dinero no le va a alcanzar para comprar los alimentos básicos, los alimentos necesarios. Y fuera de ello, por demás decirlo así, es en ese sentido que el valor de pronto como la expectativa que tiene el gobierno es de reducir las emisiones de CO2, de reducir la utilización de combustibles como lo que es el carbón, pero lo que va a hacer realmente y directamente es que las empresas van a tener que comenzar a observar otras zonas, otros países, para comprar estos combustibles y pues tener un valor de ingreso, un valor de costo mucho más bajo, porque no van a dejar de producir, tienen que seguir produciendo, pero los afectados directamente vamos a ser los consumidores finales. No, y ahí no es el tema de que los ricos y que yo, porque a veces la gente dice, bueno, para mí qué me afecta la reforma tributaria si yo estoy ganando 2 millones de pesos, eso a mí no me afecta. Pues están equivocadísimos en este momento porque el ingreso incrementa para las declaraciones de renta y cuando se dice declaración de renta, bueno, es que no, la declaración de renta no va a pagar. Pues lógicamente no es el tema de que pague o no pague porque yo pienso que uno tiene que pagar impuestos. Pero es que no se trata de que hoy no pagamos, pero mañana ya empezamos a pagar. Y a partir del 2022 se tiene, a mí me decías tú al comienzo que el salario es sobre 10 millones de pesos, pero luego no dijeron que era a partir como de 60 y pico de millones de pesos que empieza a quedar uno grabado. Bueno, a partir del 2022, es que ahí no lo tengo claro, precisamente por eso eres un experto en esto. ¿Quiénes deben declarar renta y quiénes no a partir del 2020, del 22? Claro que sí, sí señora. A ver, por ejemplo, actualmente, digamos, la base de ingresos anuales para las declaraciones de renta se establecen en 36 millones de pesos de ingresos anuales. Si usted tiene ingresos... Por salarios, no salarios, por lo que sea. 36 millones. Sí, o sea, 36 millones. Incluso, por ejemplo, si usted es una persona independiente que tiene su negocio o que, por ejemplo, tiene ingresos como profesional, un área específica y tiene ingresos en el año que superan 36 millones de pesos, tiene la obligación formal de declarar. O Eso sea, no... una persona que gana 2 millones, 3 millones, 13 por 10, 30, 10 por 3, 30, 36, que gana 3 millones de pesos, un poquito menos, como 2 millones 500, tiene que declarar renta porque suma Sí, 36 millones de pesos. ¿Verdad? obligatoriamente debe generar la declaración formal, que es declaración de impuesto de renta. En ese sentido, por ejemplo, en la parte de salarios, hace parte de los salarios, por ejemplo, los retiros de cesantías que las personas hacen, por ejemplo, para la parte de estudio, la parte de vivienda, hace parte de ese ingreso, como de esa base, hace parte también, por ejemplo, el valor de, digamos, que la persona obtiene, por ejemplo, por primas y demás, y que pues realmente uno observa y no es que usted gane 3 millones de pesos al mes, o sea, con todas esas arandelas es más valor. Y fuera de ello, entonces ahora la expectativa es reducirla, ya que no sea de 36 millones de pesos, sino que pueda quedar en un futuro a 24 millones la base de declaración. Entonces, prácticamente casi que todas las personas deben declarar impuesto de renta. O Ahí sea, en todas las personas que ganan con 2 millones de pesos, 2 por 10, básicamente, de 24 millones, pero es que no, como 1,5 millones, ¿verdad? Porque mientras que lo que dices tú, primas, esa cesantías, es la expectativa. vacaciones y demás, más o menos cubren los 26 millones de pesos. Exacto, y esa es la expectativa y esa va a ser la progresividad que se busca, que en un futuro se llegue a que prácticamente todos los colombianos tengamos que declarar impuesto de renta.
¿Y qué es lo que pasa? Hoy en día, por ejemplo, existe algo que se denomina los cruces de información por reportes de información exógena. Y cuando, por ejemplo, la persona obtiene los ingresos y le consignan sus ingresos a una cuenta de ahorros, a de pronto utilización de plataformas rápidas como Bancolombia a la mano, Comuniqui, en fin, todas estas entidades deben reportar qué es lo que obtienen de pronto de consignaciones, los valores de montos de consignaciones. Al mismo tiempo, las empresas cuando pagan algún concepto, por ejemplo, yo contrato a un profesional de servicios y le pago de pronto 1 millón de pesos por una asesoría, le pago, por ejemplo, 2 millones de pesos por un servicio que me presta la empresa, pues debo reportarlo en información exógena, si no vienen las sanciones establecidas en el artículo 638 del Estatuto Tributario por no reportarlo. Entonces, el momento que yo reporto como empresa que le pagué a X persona, digamos 10 millones de pesos en el año, esto ya entra en la base de datos de la DIAN, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y ellos hacen ahora, hoy en día, un aspecto bastante, digamos, razonable para lo que es las expectativas de tributación nacional. Y es el cruce de información y le envían a la persona en el correo electrónico registrado en el Registro Único Tributario, le envían una declaración sugerida y le dicen, usted cumple con los topes o los montos mínimos para declarar y la declaración tiene que hacerla bajo estos ingresos. ¿Qué pasa si yo no genero la declaración? Es una pregunta muy básica que realizan muchas personas. No, bueno, y si yo no declaro, ¿qué puede pasar? La declaración le cobran un 20% sobre los ingresos reportados. Entonces, si yo en el año obtuve 50 millones de pesos de ingresos, como sanción me cobran 10 millones de pesos por no declarar. Así Y es. generan las liquidaciones provisionales de la DIAN o las declaraciones sugeridas o las liquidaciones de aforo. Y esto ya se convierte en una forma de generar, listo, con base en esto yo puedo generar un embargo a futuro, le puedo generar, como quien dice, diferentes elementos coactivos de impuestos, pues porque usted tenía la obligación formal de declarar. Entonces esto se convierte en que a futuro, con la nueva reforma, prácticamente todos los colombianos estemos en esa obligación, que no es malo realmente, en un aspecto genérico no es malo, pero sustancialmente afecta mucho a las personas que no tienen el conocimiento necesario y que pueden infringir sanciones por desconocimiento de la norma. Bueno, es que yo cuando digo vamos a declarar está súper bien. Yo pienso que los países deben declarar, pero es que también es importante decir, yo, bueno, yo pago impuestos y está muy bien el pago impuestos. Tengo educación gratis, tengo vías muy bien construidas, tengo salud, tengo muchos beneficios, pero en Colombia nosotros tenemos, si nos graban así, nos graban fundamentalmente y muchísimo, no tenemos educación gratis porque la educación es muy limitada. Salud es muy complicada y las vías en algunos casos son un desastre. Entonces uno, pues la gente, por eso es que dice, pagar en los países industrializados el impuesto es muy bueno, pero tenemos a cambio una calidad de vida excelente. En Colombia nuestra calidad de vida ya no tenemos ni para comer y ahora nos van a agravar más y tampoco va a haber porque toca pagar impuestos. Esa parte. Y bueno, pues si yo tengo nos va a quedar para el año entrante 26 millones de pesos. O sea, la gente que este año tenga ingresos por 26 millones de pesos, así sea porque los hayan consignado, más los ingresos que tenga 26 millones de pesos, declaramos. ¿Y por cuánto? Sí, y por activos fijos, ¿cuánto es? Actualmente está en 138 millones de pesos, como la base, pero lo que mencionábamos ahorita, aunque en la propuesta no es que se afecte realmente ese valor patrimonial, no tanto en activos fijos, ¿no? Sino también en los dineros que tengo en cuenta bancaria, los dineros que yo tengo, por ejemplo, de inversiones, los dineros que, por ejemplo, fácilmente tengo como cuentas por cobrar, todo eso hace parte de los activos. Y entonces, ahí en ese sentido, eso suma para decir el valor de patrimonio bruto que se tiene. ¿Y qué es un patrimonio bruto? Es el valor de todos los activos que tengo sin quitarle las deudas. ¿Sí? O sea, Exacto. cuando uno observa, digan pronto, y hay gente que se confunde con eso, y dice, no, pero es que realmente yo tengo este carro, pero el carro lo debo, a mí me prestaron un dinero para comprarlo, pero ya hace parte de usted, ya hace parte de su activo. Entonces, no le quite las deudas, sino que con base en ese activo, usted tiene ya que observar si le toca o no le toca declarar. Es un aspecto importante. Bueno, pues es que todo lo bonito se acaba y ya nuestro programa está llegando a su fin. ¿Qué nos aconsejaría finalmente como que en este proyecto de reforma,
¿qué recomendaciones nos haría a nosotros las personas que no tenemos en cuenta toda esta validación del proyecto de reforma tributaria y es que todo el mundo no nos dedicamos a estudiarla? ¿Qué consejo nos daría? Claro que sí, Berta. Un aspecto importante y es de pronto tener un poco de cautela y evitar la incertidumbre. No generar lo que de pronto sucedió en países como Argentina, como sucedió en otros países, incluso Chile, que era el retiro masivo de dinero del banco. Las personas han optado por retirar sus dineros del banco, decir, no, yo prefiero entonces tener mi dinero acá porque quizá que haya problemas y entonces después digan, ya no puedo sacar el dinero, vender los bienes o hacer fuga, hacer inmigración del país, emigración del país. Entonces, es eso. Tener un poco de cautela, tener un poco de actitud positiva, actualizarnos tributariamente, consultar con las personas expertas en los temas y evitar esa incertidumbre realmente porque pues pueda que la reforma tributaria tenga unos aspectos de afectación, pero si se hacen las cosas con cautela no vamos a vernos afectados de todo. Pues una cosa sí es cierta, por ejemplo, Argentina, y eso fue la conversación que también tuve contigo, fue el tema de que en Argentina el gobierno, pues la gente, pues viéndose tan afectada a la empresa, porque es que si afectan tanto a la empresa, a los empresarios en un país, según lo que dijo el presidente de, en Cartagena, ¿cómo es que? Presidente de la ANDI, que Sí, la manera como nos iban a grabar, o sea, grababan una empresa que tiene, está compuesta por Pedro, por Juan y por Carlos, son los empresarios de una sociedad anónima, les graban la empresa por sus ingresos y también graban de manera particular por las ventas que hagan y por el dinero que repartan de utilidades, la de Pedro, la de Juan y las de Carlos. Lo que significa que van a grabarnos más o menos, según lo que dice el presidente, que nos quedamos en total, las personas quedan grabadas con el primer puesto en Colombia en lugar de tributación. Esa parte yo no la entendí muy bien, ahí cómo es. sí, es que ese aspecto lo que prácticamente están afectando son los dividendos. La parte de los dividendos se va a afectar, va a ser una afectación muy fuerte que se generan los dividendos, porque digamos, a partir de ahorita con esta reforma, los dividendos que superen 29 millones de pesos en un año van a tener una afectación tributaria del 39% como tarifa. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, si yo tengo un dividendo, ¿y qué es un dividendo? El dividendo es lo que la empresa me da como una utilidad, como un valor por invertir en esa empresa, por acciones o algo, me da como una utilidad, es un dividendo. Pero O entonces sea ya, que si todos los años obligan, Mauricio, a dar los dividendos y esos dividendos se graban independientemente de la empresa y están grabados también como personas. exactamente, exactamente. Esto Ahí generó sí. una incertidumbre muy grande, ya establecido que de pronto las personas opten o las empresas opten por salir del país y de pronto generar los ingresos, la parte como de activos de esas empresas en otros países para no verse tan afectados y que de pronto sus dividendos comiencen a establecerse, ya que no es por un giro normal de negocios en Colombia, sino un giro normal de negocios en otro país, que de pronto la carga tributaria en dividendos sea menor. Esto va a traer unas afectaciones muy grandes a la banca y a todo el sector financiero en Colombia. Pues ahí lo que decía, lo que acababas de mencionar de Argentina, pues era simplemente que, si fue lo que entendí, es que pues en la banca de Argentina, el mismo gobierno dijo, no, no se puede retirar todo el dinero que tenga la cuenta, sino un porcentaje del mismo, y entonces obligaban a estar a las personas en el país, porque si retiraban, pues no tenía, la banca no tenía recursos, y eso sí ya significa Exactamente. grave para un país. Eso se vio en una afectación muy grande porque en Argentina, por ejemplo, en los años 2001, cuando comenzó la crisis económica fuerte en Argentina, las empresas a la incertidumbre que no era solamente por la parte tributaria, sino muchos problemas que tenía Argentina también con la deuda externa y demás, la revalorización del peso argentino que lo pusieron a la par del dólar, pero no tenían como las reservas necesarias para poder optar con ello, estableció que las empresas salieran del país y se llevaran el dinero de los bancos. Entonces, las personas que quedaban en Argentina, de pronto los dineros que tenían en el banco, los bancos decían, no tenemos cómo garantizar que usted pueda retirar todo ese dinero. Entonces le colocaron un nombre que era el corralito, le llamaban en Argentina.
Y en ese sentido, entonces decían, si usted tiene unos ingresos en el banco, solamente puede retirar el 10% de sus ingresos. Entonces, si usted tiene 10 millones, puede retirar 1 millón máximo en un mes, 2 meses, y eso fue una afectación fuerte en Argentina, una crisis que se vivió difícilmente y que pues que esperamos que en Colombia no se vea. Bueno, y eso era la única forma de garantizar que el Estado no, que la banca no quebrara, y porque al quebrar la banca, pues quiebra el país. Bueno, pues qué Exactamente. maravilla este programa. De verdad, muchísimas gracias a nuestro invitado hoy, estar aquí acompañado de esas personas que crecen, de Mauricio Puche Cabrera, y decirle pues que gracias por habernos apoyado, por haber estado hoy con nosotros apoyando en este proyecto, en este tema tan interesante que no afecta sino a todos los colombianos, absolutamente a todos, y a todos los que nos acompañaron en redes sociales, a nuestros egresados, a nuestros estudiantes, a la comunidad en general que nos siguen a través de la página en Facebook Unisterio de egresados unicencistas, y en diferido también nos encuentran, también en nuestras redes. Y no se olviden, por favor, de ingresar a la página de la universidad para enterarse de las últimas novedades en www.uniciencia.edu.co y www.uniciencia.bga.edu.co. Bueno, y pues ahí encuentran toda la información. Invitarlos a que participen con nuestros boletines de egresados, no solamente que los lean, sino que también los escriban. Y bueno, y agradecerle muchísimo hoy a Jean Mauricio por estar con nosotros, a Leonel por estar en nuestro Control Master, por hacer parte de esta mesa. Y nos encontramos el próximo martes en otro episodio de Convertemos a las 6 de la tarde. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Gracias.